Antes de que empiece el vídeo quiero invitarlos a suscribirse a este canal con más de 500 vídeos sobre la verdad de México. Este canal tiene el propósito de abrirle los ojos a México. Gracias. Anaya editó una portada de Proceso que mostró en el debate, para ocultar señalamientos al frente. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Aya Cortés, editó la portada de la revista Proceso para evitar que saliera el cintillo de acusaciones en su contra durante la transmisión del segundo debate presidencial. Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, mostró la última portada del semanario en la que acusan a Ricardo Aya de tener turbios ingresos junto con su esposa Carolina Martínez Franco, después de que el expresidente del Partido Acción Nacional, PAN, señalara que uno de los hijos del tabasqueño estudiara en España. Ricky Riquín Canallín, este no tiene nada que ver lo de mi hijo, con que tú hayas mantenido a tu familia en Atlanta. A ver si me da tiempo de mostrarles la casa. Bueno, me va a dar tiempo de dónde vivía el señor. Hoy en la revista Proceso lo denuncian por corrupción, dijo Obrador. En respuesta, el panista buscó entre sus láminas que tenía preparadas para el encuentro y enseñó una con otras dos portadas de la revista sin decir palabra porque ya se le había agotado el tiempo de contraatacar. Sin embargo, la imagen de Anaya mostrando las portadas de Proceso quedó registrada durante la transmisión del debate. Luego del enfrentamiento entre los candidatos, el defensor de derechos humanos, Jesús Robles Malouf, dejó al descubierto que Anaya había editado una de ellas, en la que se citaba a José Antonio Meade y la impunidad, eliminando la parte en donde se acusa al frente de reclutar fichas negras a la coalición. Se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, cartera porque... La inversión, como capital fijo, se desplomó cuando tú... Las mentiras y verdades en el segundo debate presidencial. ¿Cuántas mentiras o verdades dijeron los candidatos en el segundo debate presidencial? La iniciativa Verificado 2018 hizo esta revisión. José Antonio Meade. Frase. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla de la policía. Calificación. Falso. José Antonio Meade acusó a Morena de postular a una secuestradora como candidata al Senado. Pero Nestora Salgado, a quien el candidato del PRI se refería, en realidad fue liberada en 2016, luego de que los 3 jueces que llevaban los casos en su contra concluyeran que la acusada era inocente, y emitieron sentencias absolutorias. La historia de Salgado inició en 2012, cuando pobladores de Olinalá, Guerrero, expulsaron de su localidad a las autoridades municipales formales por un presunto caso de encubrimiento, y crearon un cuerpo de policía comunitaria, al frente del cual nombraron a Nestora Salgado, como su comandante. La policía comunitaria está regulada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Al año siguiente, 2013, Salgado fue capturada por el ejército mexicano, sin orden de aprehensión, y sometida a proceso penal, bajo los cargos de delincuencia organizada y secuestro. Fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Nayarit. El caso se basaba en las denuncias de medio centenar de personas, entre ellas 4 menores de edad, que denunciaron que habían sido detenidas por la policía comunitaria que comandaba Salgado. El primer delito fue desechado, en 2014, por un juez federal consideró que no había pruebas suficientes para acusarla de delincuencia organizada, y emitió en su favor una sentencia absolutoria. Pero la activista permaneció presa, sometida a juicio a nivel estatal, porque todavía había la acusación de secuestro. Jaime Rodríguez Calderón. Frase. En la Sierra de Guerrero no se siembra maíz. Calificación. Falso. León Krause preguntó al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre qué medida tomaría para controlar en México el cultivo de amapola, a lo que el aspirante respondió que tendría que haber en México producción de alimentos que se generen empleos en el país, el fin de la corrupción y utilizar el presupuesto para impulsar y crear empleos para que así el campesino de la Sierra de Guerrero, que tiene que sembrar la amapola, pueda tener más opciones. Ante la respuesta de López Obrador, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón respondió que en la Sierra de Guerrero no se siembra maíz. El Bronco se equivoca. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, en el informe de evaluación de impacto Proyecto Estratégico de Producción de Maíz, el maíz se cultiva en los 81 municipios del territorio de Guerrero y especifica que las mayores cantidades de producción se ubican precisamente en las regiones de Costa Chica y Tierra Caliente. Además, Verificado 2018 revisó el avance de siembras y cosechas.
Resumen nacional por estado del 30 de abril de 2018 y encontró que a nivel nacional, Guerrero ocupa el cuarto lugar en materia de producción de maíz al aportar 56.826 toneladas. Ricardo Amaya. Frase. Han aumentado 40% las deportaciones, de EU, en lo que va de este año. Calificación. Engañoso. En el primer trimestre de este año en efecto aumentaron las repatriaciones en 39,9%, en comparación con el mismo periodo de 2017, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, estos datos incluyen tanto deportaciones como repatriaciones voluntarias, sin diferenciar cuántas corresponden a cada categoría. Por el otro lado, el aumento en las repatriaciones en el primer trimestre de este año no ha sido una constante. Si se comparan los dos últimos años completos, encontramos que en 2016 fueron repatriados 219.905 mexicanos y en 2017, 166.986 mexicanos, es decir, 24% menos de acuerdo con los boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Andrés Manuel López Obrador. Frase. Los vecinos del norte, el gobierno de EU, quisiera que nosotros les siguiéramos haciendo el trabajo sucio y que se detuviese a los migrantes centroamericanos que van a buscarse la vida al norte, que huyen por la violencia y la miseria. Calificación. Verdadero. De acuerdo con cifras oficiales, las detenciones de migrantes, especialmente de centroamericanos, han roto récords durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto. El número de capturas se disparó especialmente a raíz de que el presidente Peña Nieto presentó el 7 de julio de 2014 el programa Frontera Sur, que sobre el papel prometía proteger los derechos humanos de los migrantes sin documentos que transitan por México para llegar a Estados Unidos, pero que en la práctica implicó un boom de detenciones. Según cifras de la Unidad de Política Migratoria, en el primer año de gobierno de Peña Nieto, el Instituto Nacional de Migración, INM, detuvo a 86.298 migrantes. Un año más tarde, ya con la presentación del Plan Frontera Sur y tras la llamada crisis de los niños migrantes a partir de la cual Peña Nieto y Obama se reunieron el 24 de julio de 2014, la cifra aumentó a 127.149. Un 47% al alza. En 2015, se detuvieron a 198.141 migrantes. De hecho, en ese año México detuvo a más migrantes centroamericanos que la patrulla fronteriza de Estados Unidos, según datos oficiales de ambos países. Y en 2016, el ritmo se mantuvo estable. 186.216 detenciones, 115% más que en 2013. Fue hasta 2017, ya con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, que el ritmo de detenciones de migrantes por parte de México cayó a 95.497. No obstante, en los 3 primeros meses de 2018, las capturas han comenzado a aumentar. 32.714, una cifra que supera en 35,7% lo ocurrido en el primer trimestre de 2017. El Plan Frontera Sur también trajo consigo redadas masivas para detener migrantes, en las que participaron, además del INM, corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina. Aunque el uso de la fuerza castrense por parte de México para contener el flujo migratorio data de, al menos, el año 2006. Así lo reportó el INM en una respuesta remitida vía Transparencia Pública, en la que apuntó que entre 2006 y 2016, un total de 77.310 migrantes indocumentados fueron puestos a disposición del instituto tras ser detenidos por elementos de 6 corporaciones de seguridad, entre Ejército, Marina y cuerpos de policía. Otra medida del Plan Frontera Sur fue blindar el tren conocido como La Bestia, para evitar que los migrantes lo utilizaran en su ruta a Estados Unidos. Propuestas del segundo debate presidencial. En esta ocasión, los candidatos a la presidencia intercambiaron propuestas en comercio exterior, inversión, seguridad fronteriza y derechos de los migrantes. MEADE. Tenemos que invertir más en el sur, tenemos que tener mejores carreteras, puertos, hacer nuestra tarea para que la inversión ayude. Al ser cuestionado sobre cómo trabajaría con los migrantes mexicanos que no quieren quedarse en el país, resaltó que trabajaría con ellos para no fallarles por segunda vez. Que mientras están aquí tengan empleo, tengan salud, que les demos acceso al IMSS, que les demos crédito, que les ayudemos a que se incorporen, que trabajemos con abogados en la deportación, comentó. Al referirse a las ciudades fronterizas, destacó que dichas zonas enfrentan el reto de una migración que busca oportunidades y empleo, ya que son de los espacios de mayores esfuerzos.
El centro tiene mucho que aprender de la frontera, tiene mucho que aprender de una clase empresarial, entusiasta, talentosa, que ha sabido absorber migración de dentro del país y que ha sabido absorber migrantes que son repatriados. Tenemos que trabajar para la frontera y tenemos que también trabajar para que esos migrantes mexicanos se sientan bienvenidos a nuestro país. Andrés Manuel López Obrador propuso aumentar al doble el salario mínimo en la frontera. López Obrador propuso una alianza con EU y Canadá por el progreso en Centroamérica. Sobre su plan de acción para defender los derechos de migrantes en países donde hay mexicanos, AMLO propuso 3 cosas. Acabar con la corrupción. Que los consulados de México en EU se conviertan en procuradurías para la defensa de migrantes y que la próxima embajadora de México ante ONU sea Alicia Bárcenas. Ricardo Anaya. Aumentar el salario mínimo a 100 pesos y en los primeros 4 años de gobierno, duplicarlo. Toda la gente que gane menos de 10.000 pesos no pagará impuestos sobre la renta. Garantizar por disposición de ley la representación de los migrantes en el Congreso de la Unión. Jaime Rodríguez Calderón. Aumentar el sueldo a 335 pesos diarios y quitar el asistencialismo. Cambiar a todos los aduanales y de ser posible mocharles la mano. Invertir en los migrantes para que tanto ellos como sus allegados vivan en las mejores condiciones.